Hola amigos y amigas, les invito a que meditemos juntos el Evangelio del tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Leemos del Evangelio según San Lucas del capítulo 9 desde el versículo 28. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Este Evangelio de la Transfiguración, que nosotros lo encontramos en los 3 Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En este caso, en el Evangelio de Lucas, no aparece la palabra transfiguración. Esta expresión, este verbo fue transfigurado, es transfigurado, metamorfosis. Esta metamorfosis aparece en Mateo y en Marcos. Allí sí se habla de la metamorfosis, que es la transfiguración. En cambio, en Lucas solo se dice que su rostro estaba cambiado y sus vestiduras eran deslumbrantes, sus vestidos eran deslumbrantes. Sin embargo, ya sabemos que se trata del relato del mismo episodio, el episodio de la transfiguración de Jesús. Cuando nosotros decimos transfiguración, entonces tenemos que partir de esta palabra metamorfosis o metamorfosis, que significa un cambio. Y veamos cómo sucede esta metamorfosis, por ejemplo, en la mariposa. La mariposa que después de ser un huevo se convierte en una oruga, después de una oruga pasa a ser una pupa, y luego finalmente es mariposa, se convierte en mariposa, o sea, pasa de ser una oruga a ser una mariposa. Esto es lo que sucede, esta metamorfosis sucede con la mariposa. Entonces, no se detiene la oruga, sino que cumple su proceso y entonces hay algo más en la oruga que es la promesa de la mariposa, la belleza de lo que viene después. Entonces, creo que esto sirve muy bien para explicar lo que sucede en la transfiguración. Los discípulos van a estar tentados de ver en Jesús solo la oruga, solo esta dimensión de fracaso en Jesús. Cuando lo vean crucificado, cuando lo vean que lo están insultando, que lo están escupiendo, van a ver solo esta dimensión de fracaso, de oruga. Pero los discípulos tienen que saber que debajo se esconde la belleza de la entrega y entonces ahí aparece la mariposa. Esta es la metamorfosis de Jesús para decirles a sus discípulos, anticiparles a sus discípulos qué es lo que se esconde debajo de su entrega. Siempre debajo de una entrega generosa se esconde un signo de belleza, se esconde una realidad muy bella, cosa que los discípulos pudieron ver solamente cuando subieron con Jesús a la montaña a orar. Esto es importante, recordemos que en la mentalidad hebrea la montaña es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar para
encontrarse con Dios porque es el lugar que está más cerca del cielo. Pensando que Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. El lugar más cercano entre el cielo y la tierra es la montaña, porque es el lugar más elevado. Entonces, la montaña es el lugar del encuentro con Dios. Los discípulos tuvieron que ir a la montaña y orar, porque el Evangelio comienza diciendo que justamente la oración es el horizonte desde el cual se da este hecho, este relato de la transfiguración. ¿Qué es la oración? Orar es entrar en el pensamiento de Dios. Solamente si nosotros entramos en el pensamiento de Dios, podemos ver la mariposa que está gestándose en esa oruga. Podemos ver la mariposa que es promesa, que viene después, pero que ahora es simplemente oruga. Solamente desde la oración podremos nosotros descubrir el sentido escondido de las cosas, porque de otra manera vemos solo la oruga, vemos la dimensión de fracaso, de debilidad en Jesús y en nuestra propia historia de discípulos de Jesús. Por eso, desde la oración, desde el encuentro con Dios, desde este hecho de entrar en el pensamiento de Dios, y esto es la oración, entonces nosotros podemos ver algo más, ver lo que se esconde, ver la belleza que viene después, finalmente ver la resurrección que se esconde debajo de la muerte, el signo de vida plena que se esconde debajo de la muerte. Solamente desde la oración, que no significa una repetición de memoria, de fórmulas. Como decimos, la oración es entrar en el pensamiento de Dios. El Evangelio relata que el rostro de Jesús estaba cambiado. Este rostro luminoso de Jesús es el rostro de aquel que vive el servicio a los hermanos. Solamente encontramos un rostro iluminado cuando encontramos a alguien que sirve a los demás. Estos son los verdaderos bellos rostros, los rostros iluminados, los rostros de los santos, de la Madre Teresa de Calcuta. Claro que existen luego otras bellezas externas que no son más que modelos, ¿sí? Pero que son simplemente bellezas externas y que pueden tener un rostro muy bello, muy delicado, muy trabajado, muy cuidado estéticamente, pero los rostros iluminados, los verdaderos rostros iluminados, son los rostros de aquellos que se han jugado por los demás, que sirven a los demás. Y Jesús en esto es el modelo, siempre Jesús es el modelo de servidor. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, podríamos decir que es el rostro más bello, el rostro de Jesús. El Evangelio tiene muchísimos detalles que nos llevan entonces a interiorizar más este mensaje, pero vamos a rescatar un último detalle. Dice el Evangelio que los discípulos estaban con sueño, los ojos cerrados. Esto nos trae a la memoria también el relato de Getsemaní, cuando dice que los discípulos estaban dormidos mientras Jesús está en esta agonía previa o ya estando en la pasión, previo al momento de la crucifixión. Esta agonía que no significa estar por morirse, sino que significa la lucha, el combatimiento de Jesús, es la lucha, el combate de Jesús. Esta es la agonía. Jesús en ese momento de oración, de gran oración, Él está en oración, sus discípulos están durmiendo, están con los ojos cerrados. Aquí también aparecen estos discípulos con sueño, con los ojos cerrados, pero finalmente dice el Evangelio que después abren los ojos. Justamente la fe es una manera de ver la realidad. La oración, cuando nosotros nos metemos en el pensamiento de Dios, es abrir los ojos, es ver la realidad de una manera nueva, de una manera distinta. Entonces ya no es solo una mirada humana, sino que es la mirada desde la mirada de Dios, es la mirada del hombre, pero desde los ojos de Dios. Así entonces los discípulos que tenían los ojos cerrados, que estaban
casi dormidos, en un momento abren los ojos, y entonces este es el signo de la fe. La fe significa abrir los ojos, la fe significa un conocimiento real, la fe es esto, como decimos, entrar en el pensamiento de Dios. Bueno, que este Evangelio entonces sea para todos nosotros, y lo es una verdadera invitación a mirar lo que se esconde debajo del hecho de la muerte, es decir, mirar la resurrección, lo que viene después de la oruga, que es la belleza de la mariposa, esto que solo podemos ver con los ojos de la fe. En este camino cuaresmal la Iglesia nos pone sabiamente este Evangelio porque justamente es un evangelio que nos alienta para que miremos hacia dónde camina la cuaresma, hacia dónde camina la vida del discípulo de Jesús, camina hacia la resurrección, camina hacia la belleza, camina hacia la vida. Hasta la próxima.